agradeceros la oportunidad de poder compartir este tiempo juntos y espero que sea de bendición todo lo que voy a compartir. Forma parte de la Escritura, pero también de la experiencia personal, de la vida. Yo creo que muchas veces tenemos los conceptos muy claros de lo que creemos de la Biblia, pero en la medida en que vamos experimentando y vamos viviendo, se van confirmando algunas cosas que creíamos casi de oídas, pero luego resulta que hemos visto muy de cerca la mano del Señor. Deciros en primer lugar que la vida es difícil. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Para alguien ha sido fácil? Podéis levantar la mano, ¿no? ¿Verdad que no? Para todos seguramente la vida habrá sido bastante difícil. Pero para unos es más fatigosa que para otros. Para todos, sin embargo, entraña situaciones realmente espinosas y complejas, ¿no? Y muchas veces no sabemos qué decisiones tomar o qué camino seguir. A pesar de que creemos que el Señor en su providencia nos guía, pues estamos como un poco confundidos, ¿no? Para una persona humilde puede ser difícil vivir con el salario que gana y tiene que hacer malabarismos para cubrir sus gastos y llegar a fin de mes. Para un empresario, perder la empresa de toda su vida puede ser una experiencia muy amarga. Para un matrimonio cuyos cónyuges llevan toda la vida juntos, la enfermedad o la muerte genera una angustia tremendamente desoladora. Son situaciones de la vida que nos estamos enfrentando constantemente. Y conforme van pasando los años, uno mira hacia atrás y ve que cada vez han sido más experiencias difíciles, porque la vida realmente es muy, muy complicada. Y a mí me gustaría considerar en esta tarde, juntamente con vosotros, algunas claves que encuentro en la Escritura para librar las batallas de la vida. 5 claves voy a mencionar. Y de un texto archiconocido por todos, seguro desde que teníamos casi uso de razón en la escuela dominical, se nos ha hablado de esta historia. Es la historia de David y Goliat. Una batalla que se tuvo que librar allí en el nombre del Señor. Y voy a mencionar 5 claves que nos van a ayudar a librar las batallas de la vida ahora, en el año 2016, en el siglo XXI. Y la primera clave para librar las batallas de la vida es tener muy claro quién es el Dios en el que creemos. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, ahí vamos a fundamentar nuestra meditación. Recordaré la historia, ¿no? Los filisteos estaban haciendo guerra a Israel y había un gigante que salía allí delante y retaba a cualquiera del pueblo de Israel que se adelantara para luchar con él, y aquel que venciera, pues entonces sometería al otro pueblo, y tenía que ser y vivir en servidumbre. David había ido a ver a sus hermanos y a llevarles víveres, y le informaron de lo que el gigante decía al pueblo de Israel. Y notad lo que dice en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, verso 26. David respondió a esa información que le estaban dando: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David seguramente no tenía mucho conocimiento acerca de Dios, pero una cosa sí que tenía clara: el Dios en el que creía era el Dios viviente. Esta expresión, el Dios viviente, aparece en numerosos textos en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 3, verso 10, se dice que el Dios viviente está en medio del pueblo. Son palabras del propio Josué. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, verso 36, dice y habla acerca del Dios viviente, Jehová de los ejércitos, y añade: Dios nuestro. El Dios viviente es nuestro Dios, dice el profeta Jeremías. Daniel capítulo 6, verso 20. A Daniel se le reconoce también como el siervo o como siervo del Dios viviente. El apóstol Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, y ¿os acordáis lo que dice a continuación? El Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, verso 16. El apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo, a su discípulo, en su primera carta, capítulo 4, verso 10, y le habla de nuestra esperanza en el Dios viviente, y añade que es el Salvador de todos los hombres. Mirad, yo creo que saber quién es Dios nos va a ayudar a enfrentar las batallas que hemos de librar en nuestra vida. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros no nos enfrentamos a un gigante como Goliat de carne y hueso. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero lo normal no es eso. Pero nos podemos enfrentar a otra serie de gigantes que puede haber a nuestro alrededor. Y van a tratar de impedir que cumplamos con nuestro deber, con nuestras obligaciones, con nuestros deseos, con nuestros anhelos. Y aparecerán gigantes siempre a nuestro alrededor.
Por ejemplo, ¿la enfermedad acaso no se convierte en un gigante muchas veces para nosotros? Tenemos que librar una batalla contra la enfermedad, y a veces son enfermedades tremendamente graves y se convierten en un gigante para que cumplamos con los planes del Señor. Los miedos, ¿acaso no son gigantes a nuestro alrededor que nos atenazan, nos paralizan para que no hagamos lo que tenemos que hacer? La tristeza, ¿acaso no es un gigante también en nuestros días? ¿Cuánta gente está desolada y triste en nuestros días? Experiencias del pasado que hemos vivido y que nos han traumatizado, ¿acaso no son gigantes con los que tenemos que luchar y entablar una batalla para vencerlos? Las dudas que muchas veces nos atenazan como creyentes. ¿Por qué el Señor permite? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué? ¿No os habéis planteado nunca esas preguntas? ¿Nos han venido dudas a vuestra vida como creyentes en el Dios de la Biblia? Yo he tenido muchas veces dudas y he tenido que librar esas batallas. Y son gigantes que no se ven, no son de carne y hueso, pero son gigantes con los que nos tenemos que enfrentar continuamente. La soledad. Personas mayores que viven en la más absoluta soledad. ¿No es un gigante con el que hay que enfrentarse también? Pero el Dios viviente, nos dice la Escritura, que vela por sus hijos. El Dios viviente sabe lo que necesitamos. El Dios viviente conoce nuestros sentimientos. El Dios viviente nos ayuda también en nuestra propia debilidad. Porque cuando soy débil, ¿os acordáis de las palabras del apóstol Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mirad, saber quién es Dios es tremendamente importante y saber quién es el Dios en el que creemos y tenerlo muy claro es tremendamente importante para poder enfrentar las batallas de la vida. Porque si no sabemos quién es Dios, es mucho más complicado enfrentar las dificultades de la vida. Esta sería la primera clave, tener muy claro quién es el Dios en el que creemos. La segunda clave aparece en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, verso 32. Segunda clave para librar las batallas de la vida es estar dispuestos a correr ciertos riesgos. Versículo 32. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David no había ido a la batalla con sus hermanos porque era joven y además era inexperto, no era un hombre de guerra, era un simple pastor de ovejas. Su trabajo era pastorear a las ovejas, estar en el campo. Pero conociendo quién era el Dios en el que él había creído, se atrevió a correr riesgos y optó por enfrentarse al gigante Goliat. Aquellos hombres de guerra del pueblo de Israel que estaban allí asustados, con mucho miedo, no se atrevían a dar un paso al frente para luchar contra ese gigante. Y un simple pastor de ovejas, joven, sin ser un hombre experimentado en la guerra, dice: no os preocupéis, que yo voy a pelear contra este gigante. Pero mirad, hermanos, yo creo que lo miremos como lo miremos, eso era una barbaridad. ¿O acaso tú y yo no hubiéramos catalogado a David como un poco loco? Desde un punto de vista militar era una temeridad, porque no podía ni siquiera con la armadura que le habían prestado. Pesaba demasiado, le impedía los movimientos. Desde un punto de vista psicológico, era una locura enfrentarse al gigante Goliat, porque era una especie de suicidio. Desde un punto de vista humano, ¿acaso no era una insensatez iniciar una empresa que está abocada al fracaso? Así que lo miremos como lo miremos, eso era una barbaridad. Pero David se creyó de verdad quién era el Dios en el que había depositado su confianza. Se lo creyó de verdad. Y entonces optó por tomar una decisión y asumir ciertos riesgos en su vida. Y yo me pregunto entonces, y os pregunto a vosotros, ¿y nosotros qué riesgos estamos dispuestos a asumir en nuestros días? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir? Porque mirad, hermanos, yo creo que vivimos en un mundo en el que cada uno mira para sí, en el que cada uno busca lo suyo propio. Y entonces trabajar por la justicia social es asumir riesgos. ¿O no estáis de acuerdo conmigo? Cuando uno trabaja para los demás, asume riesgos. ¿Exigir la igualdad de todos los seres humanos no es un riesgo también? Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, nativos y extranjeros. ¿No es asumir riesgos cuando hablamos de la igualdad de todos los seres humanos?
¿Luchar contra la pobreza no es un riesgo también? ¿Denunciar la maldad que hay a nuestro alrededor, acaso no es un riesgo? ¿Denunciar que los países ricos están exprimiendo a los países pobres y no están siendo solidarios? ¿Acaso eso no es un riesgo también? ¿Confesar nuestra fe ante los demás no es un riesgo? Hace poco tiempo vino una persona a traerme leña a casa y mientras el hombre iba descargando el remolque, pues nos pusimos a hablar y claro, el tema derivó en política como no podía ser de otra manera. Y este hombre, después de que estábamos hablando acerca de lo mal que están las cosas en el país en el que estamos viviendo, pues terminó diciendo que aunque no comulgaba con Franco, estaría bien que un dictador de estas características viniera a este país para poner orden. Claro, yo me quedé mudo, ¿no? Yo me quedé mudo, es que no supe ni qué decirle, ¿no? Pero a este hombre no le importó decir lo que pensaba. Y nosotros, a veces estamos llenos de temores para hablar acerca de nuestras creencias, del Evangelio de salvación, de la fe que ilumina nuestro caminar diario, hablar acerca de la vida eterna, de la justicia aquí y ahora, de la misericordia, de la bondad, del perdón, en definitiva, hablar del Evangelio a aquellas personas que todavía no conocen al Señor y que se lo están perdiendo. Y muchas veces estamos llenos de temores y a otros no les importa decir lo que piensan, aunque sean barbaridades. Pero si sabemos quién es el Dios en el que hemos creído, hemos de estar dispuestos a correr ciertos riesgos en el siglo XXI. Y se trata no solamente de hablar, porque hablar es fácil. Se trata de hablar y de hacer. Porque David dijo, yo voy a ir y voy a pelear. Pero después no se escondió, después fue y peleó contra el gigante. Porque las palabras grandilocuentes, las grandes frases que podemos construir, pueden sonar muy bonitas, pero si luego no están acompañadas de los hechos, de la realidad, del trabajo, de la entrega, del vivir cotidiano, pues no sirve absolutamente de nada. Así que, dos claves que he mencionado ya. Saber quién es el Dios en el que creemos, tenerlo muy claro. La segunda clave para librar las batallas de la vida es estar dispuestos a correr ciertos riesgos. La tercera clave para librar las batallas de la vida es recordar nuestra historia personal. Versículos 34 al 37. Si me queréis acompañar en este texto, primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 hasta el 37. Tercera clave para librar las batallas de la vida, recordar nuestra historia personal. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. David contó a Saúl su propia experiencia personal. Y qué importante es recordar nuestra historia personal cuando vamos a asumir ciertos riesgos, porque los riesgos se asumen en base a una historia pasada, que hemos experimentado en tiempos anteriores. Si no, no deberíamos estar dispuestos a asumir esos riesgos. Pero David entonces contó su propia experiencia a Saúl y se enfrentaba a todo aquello que representara una amenaza para proteger él a su rebaño, que era realmente lo que tenía que hacer. Yo no creo que ninguno de nosotros se haya enfrentado jamás a un oso o a un león. ¿Alguien se ha enfrentado? No, ¿verdad? Yo lo máximo que me he enfrentado ha sido un perro, ¿no? Y cuando era joven estaba estudiando con José Luis y me iba a hacer footing allí a la playa, en Castelldefels, y bueno, pues al ir para allí corriendo, de repente me vi una bestia, era enorme, era un pastor alemán por lo menos así de alto, ¿eh? Era inmenso, ladrando con las fauces ahí enseñándole, vino corriendo hacia mí, me quedé absolutamente paralizado. No era una estrategia, era puro miedo, es que no sabía ni qué hacer, ¿no? Y de repente el perro llegó ladrando a mi lado, me olfateó, se dio la vuelta, se fue y me costó recuperarme del susto, ¿no? No me he enfrentado nunca a un león o un oso, pero eso tiene que ser una experiencia terrible. Pero David estuvo dispuesto entonces a enfrentarse a cualquier amenaza que hubiera para poder proteger a su rebaño. Pero lo más importante, reconoce que fue Dios quien le había librado en cada ocasión que se había tenido que enfrentar a oso
o a León. Seguramente nosotros podríamos contar muchas historias donde hemos visto la mano del Señor. Y por eso es tan importante recordar nuestra historia personal. Yo comencé a trabajar cuando tenía 16 años. Y cuando decidí ir a prepararme para servir al Señor, tenía un trabajo, yo estaba fijo allí trabajando y lo dejé. Y no se me ocurrió tampoco solicitar que me arreglaran los papeles del paro para poder tener por lo menos un tiempo para pagar los estudios. Yo contaba con 18 años cuando tomé esa decisión, me fui a estudiar y contaba con dinero que había podido ahorrar para 5 o 6 meses, ¿no? Pasaron esos meses y como no tengo todavía el don de multiplicar el dinero, espero que algún día el Señor me lo dé, hacer multiplicación de dinero, pero todavía no tengo ese don, pues el dinero se acaba, ¿verdad? El dinero se acaba si no trabajas. Entonces pasaron esos 5 meses y se acabó el dinero y ya no podía seguir pagando los estudios. El día que entregaba la última mensualidad del dinero que había tenido ahorrado ese tiempo, ese mismo día un compañero me dijo que acababan de abrir una escuela de música en el pueblo y que necesitaban profesores de guitarra. Fui allí, nos pusimos de acuerdo y empecé a enseñar guitarra básica, acordes, algunos ritmos, alguna escala de jazz. ¿Sabéis cuánto ganaba? Todavía me emociono cuando pienso en esa experiencia y mirad si han pasado años. Exactamente lo que me costaba la mensualidad de mi estancia allí en el seminario era lo que yo cobraba de las clases de guitarra. No sobraba un céntimo, tampoco faltaba ni un céntimo. Tal como cobraba, pagaba. Qué importante es, hermanos, recordar nuestra historia personal. Lo que hemos vivido y cómo Dios ha intervenido y ha intervenido en nuestra vida para bien. Y no en vano el Salmo 105, verso 5 dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Salmo 105, verso 5. Graba ese texto. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Y es que recordar nos hace tener una perspectiva adecuada de la vida. Tendemos a ser olvidadizos y por eso es tan importante que recordemos nuestra historia personal, la nuestra, la de otros hermanos que conocemos, la historia del pueblo de Dios a lo largo de tantos y tantos años, porque al tener una perspectiva adecuada de la vida seguramente sabremos y nos daremos cuenta de cuántas cosas nos ha librado el Señor. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en las dificultades de la vida? ¿Cuánto nos ha hecho madurar? Yo digo que hasta que uno no es padre no ha madurado lo suficiente, ¿no? Porque cuando uno tiene hijos es que su vida se derrama y le da igual, ¿no? Sacrificarse hasta el extremo a favor de los hijos. Pero ¿cuánto sufrimiento hay ahí detrás? ¿Cuánto dolor, cuánto esfuerzo, cuánta entrega, ¿verdad?, a favor de los hijos? Y el Señor nos ha dado fuerzas para salir adelante. ¿Cuántas cosas buenas han ocurrido que nos han hecho felices? Acabábamos de venir de vacaciones, Yolanda y yo, y Yolanda se incorporaba unos días antes que yo al trabajo. A mí me quedaban todavía unos días. Y es una experiencia maravillosa que la otra persona se levante de la cama y tú poder continuar ahí. Eso es fantástico. Fue fantástico. Fueron unos días maravillosos, ¿no? Bueno, pues ella se incorporaba antes que yo al trabajo. Se fue y a las 9 en punto sonó el teléfono. Lo cogí rápidamente y era Yolanda, me llamaba llorando. La habían despedido del trabajo y fue una situación tremendamente difícil porque fue incomprensible, porque si te despiden porque has hecho algo mal o porque te dan una serie de explicaciones, pues bueno, lo puedes entender más o menos, ¿no? Pero por lo menos hay una explicación, pero a ella no le dieron absolutamente ninguna explicación. Y todavía hoy recordamos esa experiencia con dolor, con impotencia y con amargura, ¿verdad? Cuánto dolor. Al cabo de unos meses, en el centro de negocios donde yo tenía el despacho, en Paseo de Gracia, entregó el currículum a la secretaria, que además de trabajar allí como secretaria, pues estaba haciendo unas prácticas en una empresa de selección de personal. Y la llamaron para una entrevista. En principio era para unos meses y ahora acaba de cumplir 12 años, convirtiéndose en la persona de máxima confianza del gerente de un grupo de empresas. ¿Cómo el Señor es capaz de hacer que lo malo se transforme en algo bueno? Y esas son las historias personales que seguro que muchos de nosotros podríamos contar. Pero qué importante es para enfrentar las batallas de la vida recordar nuestra historia personal. Qué importante es. Ahora bien, no siempre vamos a ser librados de problemas o de adversidad, pero recordar lo que Dios ha hecho en el pasado
nos va a dar fuerzas para enfrentar las dificultades del presente y también para librar las batallas del futuro. Yo siento no traeros otras noticias, pero en el futuro va a seguir habiendo problemas. Ojalá pudiera deciros otra cosa, pero no es así, os engañaría. Y ya lo sabéis, ¿no? Porque lleváis años en el Evangelio y en la vida en general. Pero el Señor nos dará fuerzas de la misma manera que nos ha fortalecido en el pasado y nos ha ayudado, y hemos salido de situaciones tremendamente difíciles. En el presente y en el futuro va a seguir acompañándonos para darnos fortaleza. Cuarta clave para librar las batallas de la vida es utilizar nuestros recursos. Versículo 40. Tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no pudo con la armadura que le habían colocado, le impedía el movimiento, y entonces optó por usar aquello que sabía usar, y aquello que tenía, su honda. Y con una piedra y una honda hirió al filisteo y le venció. Y es que si queremos librar adecuadamente las batallas de la vida, hemos de utilizar los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Y todos tenemos capacidades, absolutamente todos. El Señor nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros, nos ha dado cualidades, nos ha dado inteligencia, nos ha dado recursos, nos ha dado bienes materiales que podemos utilizar. Usa lo que tienes para librar las batallas de la vida. Dios ha sido generoso dándonos muchos recursos, utiliza lo que Dios te ha dado. En los problemas, hermanos, podemos lamentarnos. En los problemas podemos echar la culpa a los demás, y a lo mejor la tienen. Pero eso no va a ser la solución. La solución va a pasar por utilizar los recursos que Dios nos ha dado para enfrentar los problemas y las dificultades de la vida que van a venir. Pensando en la comunidad cristiana, ¿no?, en la que estáis formando aquí, piensa cuáles son tus habilidades y cómo las puedes poner al servicio de la Iglesia, del Señor y del reino de los cielos. Porque si queremos que la Iglesia crezca, absolutamente todos somos necesarios. Y todos los que tenemos recursos, capacidades, cualidades, dinero, da igual, los recursos que tengamos, pongámoslos al servicio del reino de los cielos y la Iglesia entonces crecerá. Imagina que tienes una habilidad especial para confortar al que sufre. Ojo, no todos tienen esa habilidad. Hay personas que piensan que tienen la habilidad de confortar y lo que hacen es exhortar, pero en el sentido de machacar, ¿no? De si uno está medio hundido, pues le terminan de hundir, ¿no? Porque así se enterará del sufrimiento que hay en la vida. Pero la palabra exhortar en el Nuevo Testamento tiene más bien un componente de consolación. Es consolar. No es machacar, es consolar, es confortar, es abrazar a la persona que está sufriendo. Pues imagina que tienes esa capacidad, esa cualidad tan especial de consolar y de confortar al que está sufriendo. ¿Acaso no sería un buen ministerio visitar a hermanos de la comunidad que no pueden venir por causa de la enfermedad? De la misma manera que unos dedican tiempo a la predicación, otros a la alabanza, otros a ir a las prisiones, otros a otros diferentes ministerios, pues no es importante este ministerio de ir a consolar, a confortar a aquella persona que lo está pasando mal. Esto es utilizar los recursos de la comunidad. Mi madre cuenta con 83, va a hacer 84 años en este próximo mes de febrero. Ella forma parte de la Iglesia Bautista de Cuarte en Valencia. Y con 83 años y un carrito de estos que le hemos comprado para que pueda moverse, por una mujer muy activa, todavía, cuando su cuerpo se lo permite, pues va a visitar por los hospitales a los enfermos de la Iglesia. Ora con ellos, les lee la palabra, pasa un rato allí para entretenerlos y luego se va a su casa con su carrito, con 83, a punto de hacer 84 años. Hermanos, eso es utilizar los recursos de la comunidad. Otro ejemplo, imagina que tienes la visión de socorrer al que pasa necesidad, al que pasa hambre. Y me ha alegrado cuando José Luis ha mencionado la despensa en la que estáis trabajando para poder aportar, para poder socorrer a aquellos hermanos que están pasando necesidad. En la iglesia de la que provenimos también había un ministerio del banco de alimentos, ¿no? Teníamos en nuestra propia comunidad para socorrer a aquellos hermanos que tenían grandes necesidades. Pero había veces que nos daban alimentos que eran perecederos y que duraban 2, 3 o 4 días como máximo. Y no había quien repartirlo porque ese día no habían venido hermanos que tenían necesidad. Entonces, o se lo llevaban los creyentes a su casa, cosa que no era el objetivo de ese ministerio, o bien había que tirarlo al contenedor. Y entonces se me ocurrió hablar con los responsables de este ministerio y decirles, oye, pues ¿no sería más interesante salir a la calle
y buscar a los mendigos que hay en el barrio, decirles que vengan, y entonces les damos esta comida en lugar de tirarla o que nos la llevemos nosotros a nuestra casa. ¿Acaso no, eso no sería más productivo? Pero para eso hay que dedicar tiempo y hay que utilizar los recursos que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado. Si hay varios jubilados en la comunidad, pues tiempo pueden aportar. Esos son recursos muy valiosos para la Iglesia, para construir un proyecto de avance del reino de los cielos. Permitidme también otro ejemplo. Uno último que no tiene que ver con la Iglesia, ¿no? Que tiene que ver con la vida personal o con la salud. Fumar mata. Esto está comprobado científicamente. O sea, yo no voy a censurar si alguien fuma aquí en esta comunidad, ¿eh? Yo he fumado, empecé a los 13 años y a los 16 años me di cuenta de que no iba por buen camino, porque me gustaba mucho el deporte y lo dejé, ¿no? Pero fumar mata, esto está comprobado científicamente. Pero ahora, imagina que quieres dejar de fumar. ¿Qué harías? Pues utilizar tus recursos. Puedes sentarte y diseñar una estrategia de qué es lo que vas a hacer. Puedes buscar amigos que te puedan dar el soporte necesario para poder controlar el tabaco. Puedes leer sobre cómo dejar de fumar. Puedes preguntar a otros que han dejado de fumar, oye, ¿cómo lo has hecho? Eso es utilizar los recursos. Y los principios que yo os estoy transmitiendo en estos momentos, las claves para las batallas de la vida, no solamente valen para la vida cristiana, es que valen para la vida en general. Yo cada vez que voy a ver a un cliente, me muevo en el sector editorial y cada día estoy reuniéndome con directivos de las diferentes editoriales de Barcelona y de la zona de Levante. Y me siento antes de ir a verlos y tengo que pensar, tengo que diseñar una estrategia de qué decirles para que me compren, para que utilicen los servicios de la empresa a la que estoy representando. Y tengo que pensar, y eso es utilizar los recursos para la vida en general, porque es una batalla de la vida. Tengo que ganar el sustento para mi familia y para mí, y para pagar las facturas que no perdonan. Entonces tengo que pararme a pensar y desarrollar una estrategia y utilizar los recursos que Dios me ha dado para poder hacer mi trabajo. Usar nuestros recursos es imprescindible para librar las batallas de la vida. Quinta y última clave para librar las batallas de la vida. Hacer las cosas con convicción. Mirad lo que dice los versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Algunas lecciones importantes de este pequeño texto que acabo de leer. 4 lecciones. La primera: cada cosa que hacemos, la hacemos en el nombre del Señor. Entonces, nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie nos podrá detener si se ajusta a la justicia, a la verdad y a la libertad. Nadie nos va a poder detener si hacemos las cosas con convicción. La segunda lección: es necesario tener una mente positiva, porque avanzamos en la vida pensando que las cosas que hacemos son buenas y además que son justas y además queremos que salgan bien. Imagínate un jugador de fútbol que tiene que chutar un penalti, ¿no? Y se planta delante de la portería, coloca el balón con mucho mimo. El portero le parece un gigantón enorme, la portería le parece muy pequeña, la distancia del punto de penalti a la portería es enorme y además hay miles y miles de personas chillando para que falle. Y esa persona chuta sin convicción. ¿Qué va a pasar? ¿Lo podéis anticipar? Va a fallar porque va a chutar sin convicción. La tercera lección tan importante aquí es que la victoria es del Señor. David dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. La victoria es del Señor. Hagamos lo que hagamos. Si hacemos un gran negocio en una empresa, del Señor es la victoria. Porque a fin de cuentas, ¿acaso Él no nos ha dado las capacidades, las cualidades para desarrollar el trabajo que estamos haciendo? ¿Acaso a David no le capacitó para enfrentarse a quien fuera, para defender a su propio rebaño? Mirad, hermanos, la soberbia es algo que Dios no tolera. Está condenada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La soberbia no la tolera el Señor. Por eso es tan importante que hagamos lo que hagamos, busquemos dar la gloria al Señor.
Y la cuarta y última lección de este último texto que hemos mencionado y que tiene que ver con hacer las cosas con convicción. El fin último de nuestras acciones es dar a conocer a Dios. David dijo: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y que Jehová nos salva con espada o con lanza. Y mirad, hermanos, yo creo que tenemos muchas oportunidades de hablar del Evangelio, de dar a conocer al Señor, de compartir y contar por qué hacemos las cosas que hacemos. Tenemos muchas oportunidades a nuestro alrededor. En una ocasión estaba comiendo, antes me tenía que desplazar bastantes veces por causa de mi trabajo a Madrid, y cada semana pues iba los miércoles con el equipo de trabajo de allí, nos veíamos después de hacer algunas reuniones y comíamos juntos antes de coger el tren de vuelta para Barcelona. Habíamos tomado una cerveza en la barra mientras nos preparaban la mesa del restaurante y le dije al camarero: la consumición nos la cargas después en la cuenta general de la comida. Digo: sí, no se preocupen. Fuimos a comer, pedí la cuenta, me la trajeron, la estuve revisando y se habían olvidado de incluir la consumición que habíamos hecho en la barra. Llamé al camarero, se lo dije: mire, es que falta que incluyan. Ay, muchas gracias, caballero, ha sido muy amable. Y uno de los compañeros me preguntó que por qué hacía eso. Le dije: mira, yo soy cristiano y mi conciencia no me permite actuar de otra manera, de la misma forma que Jesús de Nazaret no rehuyó hacer lo que tenía que hacer a pesar de los riesgos que corría. Después me dijo que cuando llegó a casa lo primero que hizo fue compartir esa experiencia con su mujer. Hemos hablado muchas veces después del Evangelio y de muchas otras cosas. Seguimos manteniendo el contacto. Él está en otra empresa y yo marché hace 1 año y medio de la empresa en la que estaba y ahora estoy en otra. Y seguimos manteniendo el contacto y todavía recordamos, cada vez que hablamos, recordamos con mucho cariño esa conversación que tuvimos y las veces que hemos podido hablar del Evangelio. Él se manifiesta como creyente, es católico, pero él se manifiesta como un creyente en el Señor. Qué importante es dar a conocer al Señor. Mirad, hermanos, cuando las cosas se hacen con convicción, hay muchos resultados positivos a nuestro alrededor. La probabilidad de éxito aumenta de manera exponencial si hacemos las cosas con convicción. Seguramente tendremos más éxito en aquellas cosas que emprendemos. La probabilidad de que los demás nos respeten crece de manera automática cuando hacemos las cosas con convicción. Por lo menos estamos convencidos, dirán. La probabilidad de sentirnos satisfechos con nosotros mismos cuando hacemos las cosas con convicción también se amplía de manera extraordinaria. Y la probabilidad de que otros se beneficien de nuestras acciones se incrementa de forma significativa. Hemos visto 5 claves para librar las batallas de la vida. La primera, saber quién es el Dios en el que creemos. Tenerlo muy claro, muy claro. La segunda clave, estar dispuesto a correr ciertos riesgos. Y eso está fundamentado en la primera clave. Sabiendo quién es el Dios en el que creemos, estoy dispuesto a correr ciertos riesgos, porque he depositado mi confianza en el Señor. La tercera clave, recordar nuestra historia personal, cómo Dios ha intervenido a lo largo de nuestra vida. La cuarta clave, utilizar nuestros recursos. Y la quinta, hacer las cosas con convicción. Ya sabemos que unas veces se gana y otras veces se pierde, porque no se puede ganar siempre. Pero si grabamos muy bien en nuestro interior estas 5 claves, nos ayudará a librar las batallas de la vida y a glorificar al Dios en el que hemos creído y en quien hemos depositado nuestra confianza, sean cuales sean las circunstancias. Y entonces yo tengo que plantearte una pregunta. Y la pregunta es si quieres apropiarte de estas 5 claves. Pero de verdad, de verdad. ¿Lo deseas con todo tu corazón? ¿Apropiarte estas 5 claves? ¿Tener claro quién es el Dios en el que crees? ¿Estás dispuesto a correr ciertos riesgos? ¿Recordar tu historia personal? ¿Utilizar los recursos que tienes? Y hacer las cosas con convicción. ¿Estás dispuesto? ¿Lo deseas con todo tu corazón? Yo sí, yo quiero continuar. Y me lo tengo que estar recordando constantemente, día a día, en mi vida. Y ojalá que después de librar las batallas de la vida, cuando llegues al final de tus días, puedas decir como el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que así sea y que el Señor os bendiga.
pregunta del señor.